pregunta es, ¿qué pasó ayer? Y no te estoy contando una película. Al final, ¿qué pasó ayer con el dólar? ¿Esto es una movida cuca o hubo una corrida cambiaria? Y no lo digo yo, lo dice el presidente y lo dice el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Anoche Javier Milei estuvo en Neura, que es el streaming de Alejandro Fantino. En el medio de ese streaming pasó de todo. Entre otras cosas, ¿sabés qué hizo Milei? Firmó un decreto que no le quiso decir a Fantino cuál es, pero tuvo que salir en un momento del estudio, lo llamó el secretario para decirle, presidente, tiene que firmar un decreto que tiene que salir en los próximos días sí o sí. Y entre todo eso que te estoy contando, escuchá lo que decía Milei y a quién culpaba de lo que para Milei fue una corrida cambiaria. Y el que habló también fue el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que él más temprano dijo que en realidad esto era culpa de los cucas. Escuchá. Volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100, y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. Yo te diría que acá quiso transmitir tranquilidad, Caputo, pero habló del riesgo cuca. Ahora, el presidente media hora después, en esta entrevista con Alejandro Fantino, habló de corrida cambiaria, que no es lo mismo. Y ojo que los economistas y especialistas dicen que lo de ayer no fue una corrida cambiaria. Para el presidente lo fue. ¿Y sabés a quién culpó? Escúchalo. Quiero cerrar, mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, ¿a quién culpó a la traidora? ¿Quién es la traidora? Victoria Villarruel. Dice que por culpa de la vicepresidenta, que habilitó la sesión para que le aprobaran proyectos, entre ellos de aumentos a jubilados, se generó la corrida cambiaria de ayer. ¿Qué pasó ayer con el dólar? Sabré al final. Bueno, vamos a hacer el análisis económico de qué fue lo que pasó. El dólar llegó a 1.380, tal como estamos viendo acá en la placa, subió un 4%, y esto se debe fundamentalmente a tres motivos según los principales analistas de economía. El primer motivo tiene que ver con la liquidación del agro. Ustedes saben que en mayo es el periodo en el que más liquida el agro, entonces entran muchos dólares y, como siempre explicamos, si hay muchos dólares circulando en la economía, el precio tiende a bajar porque hay mucha oferta. ¿Esto qué pasó? Empezó a bajar esta liquidación del campo, entonces obviamente tenemos menos dólares dentro del mercado. Menos dólares para abastecer la demanda, que a su vez, ¿se acuerdan que ayer, si nos vieron en desayuno, estuvimos hablando de qué pasaba cada vez que había un periodo electoral? Y lo que suele pasar es que suele haber un aumento de la demanda del dólar porque muchas personas salen a cubrirse. Lo vimos ayer cuando hicimos el análisis, que esto pasó en los últimos 10 años cada vez que hubo una elección. ¿Y qué pasó ayer? Justamente lo confirmamos que sucedió así también. Y en tercer lugar, tenemos también esto de que muchas personas y muchas instituciones dentro del mercado creen que el dólar está barato. ¿Por qué? Porque, bueno, el dólar en el mercado futuro está cotizando alrededor de 1.500 pesos para fin de año. Entonces, algunos estiman que está barato y que es momento quizás de acceder a este dólar. Recordemos cuál era el tope de la banda, que era alrededor de 1.475, que es cuando ahí sí el gobierno tiene que de alguna manera interferir en el mercado, tal como decía Caputo.
Caputo. Después, otro tema importante a tener en cuenta es qué pasa con los pesos, porque lo que pasa en el mercado de los pesos y en el mercado de los dólares siempre está relacionado. Lo que pasó en el mercado de los pesos, que ayer también lo hablamos un poco, hubo una volatilidad muy alta en las tasas de los pesos y eso hizo que muchas instituciones que tenían pesos o personas invertidos decidieron dejar de invertir en eso porque ya no era tan atractiva esa tasa y eso hace que también se vayan al dólar. Entonces tenemos distintos condimentos dentro de la economía que hace que la demanda aumente y hay menos dólares dando vuelta dentro del mercado para poder absorber esa demanda. Sabri, ¿el consejo sigue siendo comprar dólares si nos sobra un puchito de algo? Y siempre si te sobra y vos querés estar tranquila, porque si yo me quiero hacer un viajecito, estoy ahorrando para la casa y quiero quedarme tranquila que ya tengo esos dólares, bueno, si podés comprar, así ya te quedas tranquila. Lo que ¿Aún a pasó este ayer precio? sí. ¿Aún a yo este siempre precio? digo Digo que porque a veces- siempre se estila que después de la elección puede bajar y uno puede perder dinero. Sí, vimos ayer que después de la elección, más o menos del periodo de octubre a diciembre, baja aproximadamente un 10%. Pero bueno, esto siempre está atado a lo que sucede en el contexto político-económico. No, lo que pasó ayer claramente es lo que vos preguntás, Juli. La gente hay gente que directamente se pasa al dólar por algo que dice Sabri. El dólar sigue estando barato, por eso el mercado lo pide. Sí. Lo que pasa es que el gobierno ayer, además de la corrida cambiaria que culpó Milei y que Caputo le lleva dice el riesgo Cuca. Cuando él dice el riesgo Cuca es porque estamos en campaña electoral. Sí. Entonces lo que él dice y que, a ver, te lo demuestra la historia, porque ayer Sabrina inclusive lo explicó, es que cada vez que estamos en épocas electorales, el dólar fluctúa, obviamente porque hay presión para los mercados. Claro. Y además, esto no es nada todavía. Mari, agreguemos algo. Hoy es 1 de mes. Mucha gente está cobrando y siempre hay como una subida el primer día, los primeros días del mes. Quizás ¿se puede mover más entonces? Y podría pasar que mucha gente vio esto y quizás va y compra. ¿Sabés la duda. No, porque hoy, ¿sabes lo que va a pasar ahí? Sí. Anoche Caputo confirmó que el Fondo Monetario le va a estar entregando 2.000 millones de dólares. Esos dólares van a llegar el lunes. Es decir, que hoy puede haber alguna subida más, pero el lunes el gobierno va a utilizar esos 2.000 millones de dólares para intervenir el mercado y volver a bajar Mariana, el nivel del dólar. Pregunto nada más, ¿son Sí. de libre disponibilidad o son dólares asignados para...? Son de libre disponibilidad. Ok. O sea, es lo que se llama, bueno, no me quiero meter acá, un waiver, un perdón, porque en su momento, a ver, la Argentina no está cumpliendo con las metas del Fondo Monetario, que es hacerse de dólares para volver a pagarle al fondo. Entonces, ¿qué hace el fondo? Te da un perdón, un waiver, te da más plata para poder hacerte de dólares. Lo explico lo más sencillo Sí, posible. y también un dato que ayer justamente informaron que cambió la meta de la acumulación de reservas. Antes eran 9.000 millones de dólares, ahora la modificó el fondo a que sean 5.000 millones de dólares. Entonces, si ingresa este dinero el lunes, lo que hablamos al principio, acuérdense que cada vez que hay más dinero dentro del mercado, el precio puede bajar. La porque pregunta justamente acá hay es- dinero circulando. Que acá la pregunta que la mayoría nos hacemos es, ¿esto va a impactar en precios? La pregunta es, depende. Porque hay sectores de la economía que hoy no tienen margen para aumentar precios. Por algo muy sencillo. Pero combustible, por ejemplo, Marian, que Eso, ahí ya... sí, eso es otra regulación, Juli, que está Ok. por fuera del tema dólar. Eso tiene que ver con aumentos de impuestos a los combustibles líquidos y el mercado internacional. el Entonces no precio se del debería mover en De- este sentido. Depende, no, bueno, por eso, el combustible tiene una regulación aparte. Pero en lo que respecta a alimentos y a textiles te diría que no, por algo muy sencillo. No hay margen porque no venden. Salvo lo que vos compres, que lo explicó Sabrina en su momento, a través de las aplicaciones internacionales, Sí. que vos acordate que eso lo compras en dólares. Y si lo tenés que pagar, o te vas al cambio oficial, que ahora está en 1.380, o si tuviste encanutados los dólares, los Te pagás con conviene tu tarjeta siempre de crédito en los pagar dólares. con Sí, los dólares. pero también me adelanto, que después lo vamos a ver más adelante, salió algo que va a estar controlando las compras que hacemos en estas compañías del exterior, justamente para garantizar que quienes están gastando dinero en compras en el exterior realmente tienen declarados los ingresos necesarios para Claro. justificar esas compras. Ahí, bueno, enseguida hablamos sobre eso.